Saludos mis hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes en este día jueves 4 de mayo del 2023. Bienvenidos y bienvenidas para que leamos y meditemos el Santo Evangelio del día de hoy, para que nos nutramos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. En Mateo 4:4 nos dice la palabra de Dios que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Ezequiel 3, del 1 al 3, nos dice que cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra de Dios, nos comemos de este rollo, dejamos que la palabra de Dios se encarne en nosotros, entonces en nuestra vida sentimos dulce como la miel. En Isaías 55, versículo 11 nos dice que cuando la palabra de Dios viene hacia cada uno de nosotros, no regresa a Dios vacía, sino regresa sin antes hacer lo que Dios quiere que haga en cada uno de nosotros. En Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Vamos a alimentarnos de ella. Vamos a pedir que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos recibir la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva. Y que la pongamos por obra, que no nos contentemos con nada más escucharla, sino que la pongamos por obra, y poniéndola por obra vamos a ser dichosos y felices. Nos dice allá en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 25. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda indiferencia, toda distracción, toda pereza espiritual y todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, del versículo 6 al versículo 14. Jesús contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le respondió: Hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces, Felipe? El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando les enseño, esto no viene de mí, sino que el Padre que permanece en mí hace sus propias obras. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanme en esto. O si no, créanlo por las obras mismas. En verdad les digo, el que cree en mí hará las mismas obras que yo hago, y como ahora voy al Padre, las hará aún mayores. Todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo. Y también haré lo que me pidan invocando mi nombre. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 4 de mayo del 2023. En el Santo Evangelio del día de hoy
Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso vamos a ver. El camino para llegar a Jesús, la verdad para permanecer con Jesús y la vida. Cómo obtenemos la vida estando permaneciendo con Jesucristo. San Juan 14:6 nos dice, Jesús contestó, yo soy el camino. Jesús es el camino. Por eso ustedes y yo, para en la vida, en nuestras vidas, encontrar el camino correcto, tenemos que estar en el camino de Jesús. En San Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14 nos dice Jesús, que ancho es el camino que lleva al infierno, pero que angosto es el camino que le lleva a la salvación. Nos muestra dos caminos. Y Jesús es el camino angosto. El mundo de hoy nos ofrece un camino ancho, que la vida hay que gozar, hay que disfrutar en libertinaje, desenfreno y tantas cosas pecaminosas. Mas que angosto es el camino, porque en Siracides capítulo 2, versículo, o Eclesiástico capítulo 2, versículo del 1 en adelante dice, hijo, si te has decidido seguir al Señor, si quieres seguir el camino del Señor, prepárate para la prueba. Por eso Jesús dice que angosta es la puerta que le lleva hacia la salvación, pero que ancho es el camino que le lleva a la perdición. Y son muchos los que pasan por ahí, porque simplemente ven el camino que le muestra el mundo. Hay el camino que le muestra el mundo, que es el que tiene la puerta ancha. Vamos a refugiarnos en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, en la idolatría, en la hechicería y en todas las cosas que vienen del diablo. Ese es el camino del mundo, el que tiene la puerta ancha. Más del camino de Jesucristo, el camino que nos lleva hacia Jesucristo, está lleno de pruebas, lleno de tribulaciones. Podemos ver a San Pablo en Colosenses 1:24 que él está sufriendo y está contento por sufrir por el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Y a veces nosotros no queremos sufrir, queremos un camino ancho en donde se sienta muy cómodo. Y dice Jesús en Mateo 7:14 que angosta es la puerta que le lleva a la salvación. Y ese es el camino que Jesús hoy nos viene a mostrar. Y también nos dice, yo soy el camino, la verdad. Jesús es la verdad. ¿Recuerdan lo que decía Jesús en San Juan capítulo 8, versículo 31 y 32? A los judíos que habían creído en él, decía, ustedes serán mis verdaderos discípulos si permanecen y perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Porque Jesús, Él en su palabra nos muestra su verdad. No la verdad de cualquier persona, nos muestra su verdad, su evangelio, su verdad. Y esa verdad, Él se la encarga que a su iglesia. Que su iglesia que Él fundó lleve la verdad hacia el mundo entero. ¿Recuerdan allí en Mateo 16:18? Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti y los poderes del infierno no la podrán vencer. A ti, Pedro, te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesucristo entrega y encarga su verdad a su iglesia que Él fundó. Por eso en 1 de Timoteo 3:15 dice, la iglesia es la casa de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad, totalmente opuesto a la mentira. Juan 8:44 dice que Satanás es padre de toda mentira. Y hay muchos cristianos, entre comillas, que prefieren creerle al enemigo, que es el diablo, antes que a Jesucristo, que prefieren entrar por la puerta ancha porque está más fácil que seguir a Jesucristo, soportando las persecuciones, las pruebas, las tribulaciones, que es la puerta angosta. Juan 8:44 dice, Satanás es padre de toda mentira. Y en Jesucristo, 1 de Pedro 2:22, dice que en Él no hay engaño.
Jesucristo, por eso Jesucristo es la verdad. Y ustedes y yo, para permanecer fieles discípulos de Él, tenemos que permanecer en su palabra. Si cambiamos su palabra, si nos la salimos o si solamente agarramos alguna partecita, lo que nos conviene y no agarramos su palabra en plenitud, entonces no somos discípulos auténticos de Jesucristo. Somos discípulos a conveniencia que agarramos de su palabra lo que nos conviene. Dice Jesús, ustedes serán mis verdaderos discípulos si permanecen en mi palabra y perseveran en ella, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y también Jesús nos dice que yo soy la vida. Vamos a leer San Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Jesús es la vida y nosotros necesitamos permanecer unidos, pegados, sin separarnos de Jesucristo. Solamente así podemos dar mucho fruto. Solamente permaneciendo junto con Jesús, sin apartarnos de Él, podemos decir: ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí. Y ahora la pregunta: ¿cómo vamos a permanecer unidos con Jesucristo? A través del sacramento de la Santa Eucaristía, el culmen de la vida cristiana. San Juan capítulo 6, versículo 56 nos dice: yo soy el pan vivo, el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Entonces, a través del sacramento de la Eucaristía, podemos ustedes y yo permanecer junto con Jesucristo y tener la vida. Volvemos al Evangelio de hoy, Juan 14:6, dice Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Nadie va al Padre, o sea, no es cosa que uno tiene relación directamente con Dios, sino tiene que ir por Jesucristo. ¿Y cómo vamos a Jesucristo? A través de su buena noticia, de su buena nueva, de su evangelio. ¿Recuerdan lo que decía San Jerónimo? Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Nosotros podemos decir: yo amo a Jesucristo, Jesucristo es mi amor, Jesucristo es mi Rey de Reyes. Y lees la Biblia: no, la Biblia es aburrida, es anticuada. Falso católico, falso cristiano. Nos dice Jesús en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, para ir a Dios tenemos que ir por Jesucristo. Para llegar a Jesucristo tenemos que dejarnos guiar de su palabra, de su enseñanza, de la una y única iglesia que Él fundó. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. Dice Jesús: si me conocen a mí, conocerán al Padre y lo han visto. ¿Y cómo vamos a conocer a Jesús? Decíamos hace un momento, como decía San Jerónimo: conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Entonces, conocemos a Jesucristo. Alguien puede decir: sí, yo lo conozco. Entonces viene la pregunta: ¿te alimentas con su palabra? ¿Lees la palabra diariamente? Así como te preocupas de alimentar el cuerpo, así mismo te preocupas de alimentar el espíritu con la palabra de Dios. Yo tengo fe en Jesucristo. ¿O sí tienes fe? Romanos 10:17. La fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Si no nos alimentamos de la palabra de Dios, entonces es una fe fundada en arena, no en roca. Seguimos. Versículo 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le respondió: hace tanto tiempo que estoy con ustedes, y todavía no me conocen. Felipe, ¿no me conoces, Felipe? El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dices: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre, y que el Padre está en mí? Entonces aquí Felipe quiere ir directamente al Padre. Jesús dice: hey, un momento.
Tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque en Juan capítulo 10, versículo 30, dice Jesús, yo y el Padre somos uno, somos lo mismo. ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando les enseño esto, no viene de mí, sino que el Padre que permanece en mí hace sus propias obras. Entonces Jesús viene en nombre del Padre Dios. Juan 6:38, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Entonces nosotros, ustedes y yo, tenemos que hacer la voluntad de ¿quién? Del enviado de Dios, de Jesucristo. Y la hacemos. La voluntad de Dios es que exista la unidad. Juan 17:21, que todos sean uno. La voluntad de Dios es que todos permanezcamos en su una y única iglesia que Él fundó, porque en Hechos 2:47 dice que Dios añade a la iglesia a todos los que se han de salvar. La voluntad de Dios es que todos participemos de los sacramentos, que son medios de salvación que Jesucristo instituyó en su una y única iglesia que Él fundó. El bautismo, el sacramento de la confirmación, la Eucaristía, la reconciliación y penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Son sacramentos que bíblicamente podemos encontrar cada uno de ellos, que son medios de salvación que Jesús instituyó en su una y única iglesia que Él fundó. Entonces, no es solamente de decir yo creo en Jesús, yo creo en Dios. No. Jesús nos dice hoy, ¿no cree que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando les enseño esto no viene de mí, sino de el Padre que permanece en mí, hace sus propias obras. Como Jesús hace las obras del Padre, así ustedes y yo tenemos que hacer la voluntad de Dios. Mateo 7:21, ¿recuerdan? No todo el que me diga Señor, Señor, le entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, dice nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanme esto. O si no, créanlo por las obras mismas. Jesús dice, Jesús está en el Padre está en Jesús. Juan 10:30 dice Jesús, yo y el Padre somos lo mismo. Versículo 12, en verdad les digo, el que crea en mí hará las mismas obras que yo hago. Y como ahora voy al Padre, las hará aún mayores. Entonces Jesús nos invita a creer en Él. Si creemos en Él, podemos hacer y conseguir lo que nosotros pedimos con fe al Señor. ¿Recuerdan San Mateo 7:7? Llamen, el que busca halla, como es San Mateo 7:7, llamen y se les abrirá, busquen y encontrarán, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, el que toca se le abrirá la puerta. Allá nos dice San Mateo 7:7. Y nos sigue diciendo el Señor, todo lo que pidan en mi nombre, lo haré de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo. Entonces Jesús nos dice, lo que pidamos en el nombre de Jesús, Jesús lo va a realizar. Ahora muchos podemos decir, pero yo pido y pido y pido y no recibo. Marcos 11:24. Todo en cuanto pidan en la oración, pídanlo con fe y lo obtendrán. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1. La certeza de lo que no se ve, la seguridad de lo que se espera. Y eso es lo que nos falta y necesitamos pedirle al Señor tener más fe. Allá en Lucas 17:6 nos dice el Señor la parábola de la semilla de mostaza. Si tuviera fe como un granito de mostaza, necesitamos tener una fe viva, una fe firme, una fe inquebrantable, una fe inamovible. Y termina diciendo el Señor en el versículo 14, y también haré lo que me pidan invocando mi nombre. Jesús, Él nos quiere dar todo lo que pidamos invocando su nombre. Ahora,
Ustedes y yo podríamos preguntarnos, pero yo tanto que le pido al Señor y el Señor a mí no me ayuda, no me escucha. ¿Por qué? Bueno, en Romanos 8:26 nos dice que nosotros no sabemos qué pedir ni cómo pedir, que el Espíritu Santo viene con gemidos inefables para ayudarnos a pedir, porque no sabemos qué pedir, no sabemos nosotros lo que pedimos. O a veces podemos decir, yo pido y pido, pero nunca recibo. Vamos a ver qué nos dice Santiago capítulo 4 del versículo 1 en adelante. ¿De dónde proceden esas guerras y esas riñas entre ustedes? De aquí abajo, por supuesto. Son el fruto de las ambiciones que hacen la guerra dentro de ustedes mismos. Entonces, porque a veces no pedimos, no obtenemos lo que pedimos, porque pedimos con ambición. Somos ambiciosos. Y sigue diciendo Santiago 4:2. Ustedes quisieran tener y no tienen. Entonces matan, tienen envidia y no consiguen. Entonces no hay más que discusiones y peleas. Pero si ustedes no tienen, es porque no piden. Dice Santiago, si ustedes no tienen, es porque no piden. Podríamos decir nosotros, yo sí pido todos los días, quiero ganarme la lotería, quiero ganarme, quiero tener un carro, quiero tener un iPhone, quiero tener un TV, quiero tener una casa. Y pedimos para nosotros, yo, para mí, para mí, para mí, para mí. Y cuando pedimos, a veces no pensamos, Señor, bendíceme para así yo poder ayudar al prójimo. Recuerdan que Jesús está en el más necesitado. Por allá en Mateo 25 del versículo 34 en adelante, en el juicio final Jesús nos va a juzgar por lo que hicimos con el más necesitado, porque Jesús está en el más necesitado. Tuve hambre, me diste de comer, estuve desnudo, me vestiste, anduve forastero, me recibiste en tu casa, estuve enfermo, estuve en la cárcel y me visitaste. Y nosotros diremos, ¿cuándo, Señor, hicimos con eso? Todo aquello que hicieron con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hicieron. Entonces a veces eso no pensamos nosotros, sino pensamos solo en las ambiciones. Y en el versículo 3 nos dice Santiago 4:3, o si piden algo, no lo consiguen, porque piden mal. No sabemos pedir. Por eso en Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu Santo viene con gemidos inefables a ayudarnos a pedir, porque nosotros pensamos solo en lo material, en lo terrenal, y no sabemos qué o cómo pedir. O si piden algo, no lo consiguen porque piden mal. O si piden algo, no lo consiguen porque piden mal. Y no lo consiguen porque lo derrocharían para divertirse. Muchos dicen, quiero ganarme la lotería, quiero ganarme el Powerball, quiero para viajar por el mundo, para comprarme cosas, para irme de shopping. ¿Y qué tal pensar en los más necesitados? ¿Qué tal pensar en la gente que más necesita, en la gente más vulnerable, en la gente discapacitada? En eso no pensamos. Queremos ser amigos del mundo, queremos hacer lo que el mundo nos ofrece. Viajar, gastar y vivir una vida con libertinaje. En el versículo 4, Santiago 4:4 nos dice, adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Quien desee ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No sin razón dice la Escritura, el Espíritu que ha hecho habitar en nosotros y que nos da lo mejor es un espíritu celoso. Y por eso añade, Dios resiste a los orgullosos, pero hace favores a los humildes. Entonces nosotros tenemos que ser humildes, porque a los orgullosos Dios resiste. Y el orgullo viene de la soberbia. Por allá en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 5, versículo 6, por allá nos dice que la soberbia viene del diablo y el orgullo es primo hermano de la soberbia.
A veces pedimos con orgullo, con soberbia. Por eso no obtenemos, porque queremos ser amigos del mundo. Y nos dice el Señor, no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Cualquiera que se declare amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Pidámosle al Señor que solo en Él nosotros acudamos a Él para en Él encontrar el camino, la verdad y la vida para nosotros, para nuestros seres queridos y para todos quienes nos escuchan. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros y la intercesión de la bienaventurada Virgen María en este mes de mayo y todos los días de nuestra vida nos acompañe. Les quiero y los amo en el amor de Jesucristo. Les invito para que se suscriban a su canal. Denle compartir, denle suscribir. Lleguemos hacia más personas juntos con el Evangelio de el día. Si desean apoyarnos en este ministerio de evangelización, lo pueden hacer utilizando el método seguro de PayPal. El link lo tienen en la descripción. Que Dios bendiga su noble corazón. Como dice en 1 Corintios 16:24, los amo en el amor de Jesucristo.